Ahí está. Ya después de plantear, ¿qué es lo que correspondía hacer? Chiquillos. Futuro de Chile. Multiplicar cruzado, ¿no? Exacto, multiplicar cruzado, ¿cierto? El 2 por el X y el 3 por el 4. 2 por X, 2X. Y 3 por 4, 12. ¿Ven? Por lo tanto, el valor de X es 12 partido 2 y eso es 6. Si se fijan aquí, como el valor de X es 6, aquí es fácil porque mire, uno dice 2 es a 4, 4 es el doble de 2, ¿y cuál sería el doble de 3? 6. ¿Ven? Es una proporción fácil. No siempre son valores tan con números. Yo se los puse así para que ustedes se fijen que la relación es la misma, ¿ven? Es una relación de uno, un lado es el doble del otro. ¿Ya? Puede ser el triple, puede ser 1,5 más. Pero esa es la forma. Después de plantear, multiplicar cruzado. Siempre es así. Todo lo que dice relación con geometría proporcional, vamos a ocupar este teorema que se llama teorema de Tales. ¿Ok? Ya, después hicimos varios ejemplos la clase pasada y después pasamos a la segunda figura, que era este como reloj de arena, ¿cierto? Puede estar más escondido, más clarito, solo, pero finalmente ustedes si se fijan ahí, hay un reloj de arena escondido ahí, ¿cierto? S y S. ¿Ya? Y ahí está el teorema. De nuevo con letras, AO, es decir, este segmento, el que va desde A hasta O, es AOD, es decir, yo comparo este segmento con la línea que sigue, con el pedacito que sigue. Y lo hice de arriba hacia abajo. Entonces el segundo también tiene que ser BO es AOC. ¿Ven? Si partí de arriba, la otra proporción también tiene que ser de arriba. Si yo parto desde abajo, la otra proporción también tiene que ser de abajo. ¿Ya? Entonces aquí también vimos algunos ejemplos. Este está un poco enredado. Vimos este de acá, ¿ven? Digo, X más 2 es a 18. Solamente lo voy a plantear para que se acuerden. Los que no estaban atentos no vinieron. Yo digo, si parto de arriba, X más 2 va con el 18. Pongo un signo igual. Y el X más 6 es a 24. Ahí está planteado. Primer paso, plantear. Luego, multiplicar cruzado. El 24 multiplicando al X más 2 y el 18 multiplicando al X más 6. Despejan el valor de X y listo. ¿Ya? Solo estoy repasando lo de la clase anterior. Después estaba la última figura, que era esta que está acá. Puede ser, no siempre el mismo triángulo, ¿ya? No siempre es el mismo triángulo, pero básicamente, ¿qué se trata? Que tenemos un triángulo grande y adentro hay uno chiquitito, ¿ven? Entonces, ¿cómo sabemos eso? O sea, ¿qué es lo que se deduce? Que el más pequeño, el que pinté azul, es una proporción del más grande, por tanto, podemos plantear el teorema de Tales, ¿ya? ¿Qué era condición en el teorema de Tales siempre? Esto. Que me diga que hay líneas que son paralelas. ¿Ven? Ahí me dicen, de esta línea es paralela con la de abajo. Siempre me tienen que dar eso. ¿Por qué, chiquillos? Porque miren, si yo no corroboro eso, yo puedo tener un triángulo, puedo tener una línea, se ve derechita, digo, ah, está derechita, son paralelas. Y caen en la trampa, porque nunca se lo dijeron. Se lo tienen que decir, tiene que estar así. ¿Ya? O, dicho de otra forma, en la prueba a ustedes le van a colocar un triángulo y les van a dar un problema. No le van a decir, aplique el teorema de Tales. ¿Ya? Ustedes ese triángulo puede ser un problema de ángulos, puede ser un problema de área,
puede ser un problema de las rectas que forman eso, puede ser un problema de proporcionalidad. Entonces, si ustedes ven que les dicen que las líneas son paralelas, ustedes dicen, se acuerdan inmediatamente, ah, a lo mejor este problema lo puedo sacar planteando el teorema de Tales. ¿Ya? Esa es como una pista para poder aplicar el teorema de Tales. Bien, entonces, el triángulo grande con el triángulo pequeño. Miren, aquí en esta guía no salen porque se asocian mucho también a otro teorema, pero ahora como el resto de los teoremas los sacaron, se da mucho que ponen problemas de este tipo. Miren, fíjense. Problemas escritos, ¿ya? Supongan que le dice, hay un árbol, esto puede ser con cualquier cuestión, y desde la cima del árbol hay un pajarito viendo. Este es un pájaro, por si acaso, no se rían, un pájaro verde. Hay un pajarito viendo y ese está viendo una hormiga. La está viendo en un ángulo de tantos grados, ¿ya? Está viendo esa hormiga. Ustedes cuando van haciendo el dibujo siempre asocien con triángulos. Asocien con triángulos. Y a 3 metros del árbol, perpendicular, hay otro árbol, pero un árbol rojo, un árbol de manzana, no sé. ¿Ya? Si el árbol mide 8 metros, el primer árbol mide 8 metros, el segundo árbol mide 5 metros, ¿ya? Desde la base del árbol hasta el otro árbol, o no, desde aquí, desde el árbol rojo hasta la hormiga, esta no es una hormiga, la voy a hacer con rojo, miren, se ve mejor con rojito. Del árbol, de la base del árbol rojo hasta la hormiga hay 3 metros. Entonces, ¿cuál es la distancia que hay desde el árbol verde al árbol rojo? O le pueden preguntar, ¿o cuál es la distancia desde el pájaro a la hormiga? Y todo eso lo podemos sacar con tales. Fíjense que si se formó un triángulo, ustedes se olvidan de las figuras, ustedes van a tener un triángulo grande y adentro del triángulo grande un triángulo pequeño. ¿Ven? Entonces todas estas distancias las podemos calcular. En este caso me preguntan cuánto mide de acá hasta acá. Entonces yo digo, miren, la altura del árbol grande con la base grande. La base grande sería X más 3. Ya, admitimos al Vicente, ¿no? Ya ven, la altura del árbol grande con la base grande. Y después, y la altura pequeña, esto dijimos que era 5, se borró. La altura 5, la altura del árbol pequeño, con su base pequeña, ¿ven? Que es 3. De acá hasta acá, comparo. Vamos a borrar esto. ¿Quién llegó? Se desconectó el Benjamín. Entonces, miren, había un pajarito que estaba arriba de un árbol, ¿ya? Aquí había una hormiguita, el pajarito estaba mirando la hormiguita, el árbol, desde la base del árbol acá había otro, aquí había otro árbol más pequeño. Chiquillos, los postes, los árboles, las antenas de teléfono, todo ese tipo de cosas son los problemas y todas están perpendicular al suelo, ¿ya? Es decir, están en ángulo de 90 grados. Aunque ustedes digan, ay, profe, pero si yo vi un poste y estaba todo ladeado. No, se supone que todas estas cosas yo deduzco que están aquí de 90 grados. Por tanto, si aquí hay 90 y aquí hay 90, esa línea con esa línea son paralelas. Lo que le decía yo que era como condición. ¿Ya?
Entonces, todo el tipo de problemas de que hay un, no sé, hay un avión y está mirando al suelo y después se devuelve, todos esos problemas se sacan con este tipo, con este teorema, ¿ya? Y ustedes siempre formen triángulos con los objetos que les den, ¿ya? Miren, esta puede ser una antena de celular y esta es una antena más pequeña. Y tenían, yo le digo los problemas que han aparecido, y necesitaban un cable porque la antena de celular las movía el viento. Entonces había un cable que fijaba las dos antenas, ¿ven? Fijaba la primera y fijaba la segunda. Las antenas tenían medidas. Esta mide 10 metros y esta mide 2 metros. ¿Ven? Después le dan otras medidas. Desde la primera antena hasta donde termina el cable hay tantos metros. Desde la segunda antena a donde termina, ¿cuántos metros hay? X. Entonces ustedes se dicen, la altura grande con la base grande, la altura pequeña con la base pequeña. ¿Ven? También pueden hacer esta comparación, miren, fíjense en el triángulo pequeño aquí. Ustedes pueden hacer esta comparación. A veces este valor puede ser X. Entonces ustedes dicen, como la hipotenusa pequeña puede ser con la altura pequeña o la base pequeña, lo que el dato que les den. Y después, la altura grande, se los voy a colocar con otro rojo, miren. ¿Y qué corresponde? Miren, altura grande con base grande y con hipotenusa grande. ¿Ven? En eso es donde no deben fallar. ¿Cómo hacen la comparación? Altura pequeña, ¿con quién la relaciono? ¿Con base pequeña o con hipotenusa pequeña? ¿Se fijan? Ya. Entonces esas eran tres figuras, el reloj de arena, este que yo le digo que es el papá con el hijo, la mamá con el hijito, el triángulo grande y adentro un triángulo pequeñito, y la escalera. Esos son los básicos para el teorema de Tales. A ver, hagamos este ejercicio porque parece que no alcanzamos a hacer ejercicio, aunque yo creo que esto ya lo hicieron todos, ¿o no? Ya, entonces miren, aquí les dan medidas de los lados, entonces esto es como muy parecido a la escalera. 3x menos 1, ese segmento lo comparo con ese. Y como lo hice bajando, después tiene que ser de nuevo bajando. Y ese, el x más 1 con el 2. Multiplico cruzado, junto las x, despejo. Ya, vamos a ver dos problemas que me interesa mucho porque ustedes van a ver dónde se mezcla todo esto son muy parecidos, 7, 8. Ya, veamos el problema 9. ¿Me siguen? ¿Están todos concentrados? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hemos visto hasta ahora? Sí, pero hay que practicarlo igual, harto. Sí, hay que practicarlo, obvio. Ya, miren. Este tipo de problema es el más complicado que pueden encontrar en el teorema de Tales. Y se van a dar cuenta de inmediato por qué es el más complicado. Miren, ya planteémoslo. Dicen, primero nos dan lo que debemos saber para poder plantear el teorema. Nos dicen que las rectas ED, FC y AB son paralelas. Que en el fondo como que esto corrobora que se vean derechitas las líneas, po. ¿Cierto? Que ED es paralela con FC y es paralela con AB. ¿Ya? Y digo, mira, si me están diciendo que estas líneas son paralelas, y aparte yo me acuerdo, una escalera, teorema de Tales. ¿Ya? Ya, después Profe, colocamos los valores. ¿no me va a decir la PTU cuándo tengo que usar qué? O sea, No, ahora entra teorema no, tales, ¿no? olvídalo.
Tú vas a la parte, entras y tienes que resolver 15 problemas de geometría. Y Pero por tú, eso no. no te dicen, Tengo les vengo la diciendo. fórmula. No le dicen aplique el teorema de Tales. No. Ustedes tienen que, o sea, este es un arma más. Yo le estoy dando un conjunto de armas que ustedes tienen que guardarlas, entrenarse con esa arma y después van a la guerra y ustedes van a ver qué problema y ven qué arma ocupan. ¿Ya? Por eso les digo, colóquenle nombres. Ah, hay una escalera y lo asocian teorema de Tales. Ah, proporcionalidad. Este es a S como S es a S. Multiplico cruzado, despejo. ¿Ya? Entonces, fíjense. Primer paso, plantearlo. Me dan esto de acá, eso es relleno nomás, me dice, ya, y después me dicen, coloca, F vale 9. Ese segmento de ahí vale 9. AF, desde A hasta F, o sea, el segmento de abajo, X. DC, este de acá, ¿cuánto vale? X más 6. X más 6. Y BC, el de abajo, X más 2. Perfecto. Entonces, este segmento vale 9, este vale X. Este vale X más 6 y este vale X más 2. Listo. Lo único que hice hasta ahora es lo que está aquí, lo traspasé al dibujo. Ahora lo armo, ¿cierto? Si esta es una escalera, o bajo la escalera o subo la escalera, pero de ambos lados lo mismo. Entonces yo digo, 9, ¿con quién va el 9? Con la X. Con la X. Es igual a... Ahora, ¿quién coloco ahora? X más 6. X más 6, porque partí con el 9 y el 9 está arriba. Entonces el otro también tiene que estar arriba. X más 6 por abajo, el único que queda, X más 2. Listo. Primer paso planteado. Segundo paso, multiplicar cruzado. Voy a borrar esto de acá. Segundo paso, según lo que hemos hablado, es multiplicar cruzado. El 9 multiplica y lo coloco entre paréntesis al X más 2. ¿Por qué lo coloco entre paréntesis? Porque tengo que ser, si hay 2, el 9 multiplica el X y el 9 multiplica el 2. Después coloco el signo igual y la otra multiplicación cruzada. Y el X multiplica al X más 6. Perfecto. Planteé la multiplicación cruzada, multiplico. S por S, 9 por X, se copia y se pega, 9X. Y después el 9 por el 2 está positivo, más 18. Es igual, X por X, X elevado a 2. Y X por 6, más 6X. ¿Qué han notado acá? ¿Han notado algo, no? Son 3X. ¿Cómo? Son 3X. Son 3X, ya. ¿Y notan alguna distinta del resto? Sí, ¿Cuál? sería la X elevado a 2. Fíjense en esa. X al cuadrado. Hay un X cuadrado. Cuadrado de binomios, pues, ¿no? No. Y el X cuadrado es sinónimo de que esto lo vamos a tener que resolver ocupando una ecuación cuadrática. Una ecuación de segundo grado, que ya la vimos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ordenar esta cuestión, po.
Cuando yo tengo un x cuadrado o una ecuación cuadrática, tengo que dejarlo todo hacia un lugar y al otro lado colocar 0. Las ecuaciones cuadráticas se dejan igualadas a 0. En este caso, como está acá y está positiva, la voy a dejar, da lo mismo para qué lado la dejen, pero que quede positiva. X cuadrado más 6x, estos están al lado derecho, ¿cierto? Este 9x me lo traigo para el lado, para acá, y va a quedar negativo. 9x menos 9x, y el más 18 menos 18. Y acá, como no quedó nada, como este y este me los traje hacia el lado derecho, acá coloco un 0. ¿Ya? La ecuación cuadrática siempre tiene que estar igualada a 0. Entonces, reduzco x cuadrado, 6x positiva y 9x, me quedaría menos 3x. Y menos 18. Ahí quedó ordenadita, ¿se acuerdan? El primero va al cuadrado, después un número con la misma letra y después un número solito. Bien, pero estoy resolviendo un problema del teorema de Tales. Y voy a la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Entonces, ¿cuánto mide BD? BD. Estoy acá, chiquillo. Tengo esta ecuación cuadrática. ¿Qué tengo que hacer? Ya llegué a una ecuación cuadrática. A una ecuación cuadrática pueden llegar en un sinnúmero de problemas. ¿Qué debo hacer? Estamos en geometría. Me están pidiendo cuánto miden los segmentos. Por ejemplo, un segmento puede ser negativo. Puedo tener un pedacito de un triángulo que mida menos 5. O un pedacito de un cuadrado que mida menos 2. ¿Usted si mide en su casa, la wincha da valores negativos? No, pues. No, po. No. No. En geometría lo que sirven son los valores positivos. ¿Por qué les digo esto? Multiplicamos por menos 1. No, porque miren, tengo una ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática me va a dar, puede darme un valor, dos valores de x. X es lo que estamos buscando. X es la medida de un segmento. Entonces lo que debemos hacer es resolver esta ecuación cuadrática. Y hay dos formas. Ocupar la vieja confiable, que era la fórmula, menos b más menos la raíz de b cuadrado, menos 4 por ahí por c. Todo eso partido por 2a. Esa es la fórmula para encontrar los valores de x de cualquier ecuación cuadrática. Pero si recuerdan, yo les dije, o tuvimos clases de factorización. Y yo les dije que la forma más simple de resolver una ecuación cuadrática es mediante la factorización. Obviamente que todas las ecuaciones cuadráticas son distintas. Pero esta que tenemos acá es del tipo que se pueden factorizar. Con dos simples preguntas. ¿Qué preguntas eran esas? Si yo hago dos preguntas, puedo factorizar eso. Multiplicado el... ¿Qué número multiplicado con otro me da 18 y sumado me da 3? Algo así, ¿no? Exacto. Es perfecto. Lo único que en tu pregunta debes incluir los signos. ¿Qué números Eso. multiplicados me dan menos 18? Menos 18. Y esos mismos números, si yo los sumo, me dan 3. Al sumarlo dan menos 3 y al multiplicarlos dan menos 18. Esa es la forma de factorizar esta ecuación cuadrática. Y si factorizamos, colocamos así. X, ¿qué números multiplicados me dan menos 18?
No son tantos. A ver, ¿qué números multiplicados me dan 18? Olvídense del signo. 9 por 2. 18 me da 9 por 2. ¿Cuál más? 6 por 3. Y 18 por 1. No hay más, po. Ya. Basta que uno de estos valores sea negativo, uno negativo y otro positivo, para que me dé menos 18. Exacto. Si yo digo 9 por 2, por ejemplo, si el menos 9, 18. ahí Ya tiene. no me da menos 3, ¿no? Ya. Igual de esos valores, también al sumarlo me da menos 3. ¿Cuáles son? Al 6 por 3. Exacto. X menos 6 y el otro positivo, po. Y X más 3. Si menos 6 lo multiplico por 3, me da menos 18. Y si el menos 6 le sumo el 3 positivo, me queda menos 3. ¿Ven? Ahora, cuando yo factorizo, no estoy... Me falta un paso más. ¿Cuál es ese paso? Para finalmente encontrar los valores de X. ¿Cuál es el paso que me falta? Factoricé. Pero yo necesito saber el valor de X. ¿Cuál es el valor de X? Multiplicar para el lado, pues, ¿no? No. No. Acá, tengo una ecuación cuadrática. La factoricé. Una de las formas de encontrar los valores de X, las raíces o soluciones de una ecuación cuadrática, es mediante la factorización. Pero para encontrar los valores de X, me falta un paso. ¿Cuál es ese paso? ¿O cuáles serían los valores de X? Los valores de X son los mismos que están acá, pero con el signo cambiado. Es decir, un valor es 6 y el otro valor es menos 3. Menos 3. Exacto. Ya, voy a borrar esto. Entonces, recapitulemos. Para que no se pierdan. Empezar a terminar juntito. Me encontré con un problema de geometría. En el problema de geometría me di cuenta que las líneas son paralelas y que me están preguntando por segmentos. ¿Qué digo yo? Ah, lo puedo resolver por tales. Lo planteo. 9 es a x, como x más 6 es a x más 2. Ya, perfecto. Bien planteado. Que es el primer paso y tiene que estar bien. Segundo paso, multiplico cruzado. 9 por x más 2 y el x multiplicando por x más 6. En este paso, cuando multiplico s con s, me doy cuenta que me apareció un x elevado a 2. Si ese x elevado a 2 no desaparece, porque hay unos problemas que me queda x cuadrado a un lado y x cuadrado al otro, entonces si me llevo uno para el otro, se anulan, ¿ya? Pero si este no desaparece, quiere decir que estoy frente a un problema que debo resolver ocupando la ecuación de segundo grado. Y la ecuación de segundo grado tiene la copié y me daba menos 3x menos 18. Sí, menos 18. Primero, la ecuación, para que yo me dé cuenta, siempre tengo que dejarla así, ordenadita, y al otro lado tiene que quedar 0. ¿Ya? Tengo que ordenarla para poder resolverla. Y ya cuando tengo esta ecuación de segundo grado, tengo dos formas de resolver o encontrar los valores de x de esa ecuación de segundo grado. Puedo ocupar la fórmula, que me la estuve tratando de aprender y todavía no me la aprendo, pero para la prueba me la tengo que saber, que es esa. Ocupo esa fórmula. O me recuerdo que el profe me dijo, oye, pero ¿cómo soy tan gil? Sí. Acuérdense
que cuando una ecuación cuadrática no tiene un número aquí adelante, si no tiene un 9, un 10, si no hay un número adelante del x cuadrado, son de las fáciles, ¿ya? Lo único que tengo que hacer yo es fijarme que esté ordenada. Primero el x cuadrado, después el número con la x y después el número solito al final, ¿ya? Entonces, si ya estoy, esta yo puedo factorizar con dos simples preguntas. ¿Qué números? Si los sumo, me dan ese y lo tengo que tomar con el signo, y esos mismos números, al multiplicarlos, me tienen que dar el último, ¿ya? Y eso me da a mí pensar que es x menos 6 y x más 3. Menos 6 por positivo 3 me da negativo 18, y si al menos 6 le sumo 3, me da menos 3. Perfecto. Pero los resultados de una ecuación cuadrática no es menos 6 y no es más 3, son los mismos valores, pero con el signo positivo. Y ahora, como me recuerdo que todo esto lo hice para un problema de geometría, inmediatamente recuerdo, pero el profe dijo que en geometría los números, un pedazo de un segmento no puede valer menos 3, po. O sea, inmediatamente borro eso. Y el valor que estoy buscando siempre va a ser el valor positivo. O sea que el valor de x es 6. Como el valor de x es 6, ahora vuelvo a la pregunta. ¿Y qué me preguntaban? ¿Me preguntaban por el valor de x? No. ¿Por qué me estaban preguntando? A ver, me preguntan BD. ¿Y cuánto era BD? BD, lo busco, BD. ¿Dónde está BD? Desde B hasta D. Me preguntan por todo eso. Y me dicen que DC es x más 6. Y BC es x más 2. Y lo que me están preguntando es de B hasta D, es decir, la suma de esto más eso. Como ya tengo el valor de x, que es 6, o sea, este pedacito mide 12 y este pedacito de acá mide 8. Entonces, ¿cuánto mide lo que me están preguntando? 20. ¿Ya? Chiquillos. Bueno, el próximo bloque vamos a resolver otro ejercicio de esto, porque si se dieron cuenta, mezclamos el álgebra con la geometría y tenemos que retomar y acordarnos de cómo se resuelve una ecuación de segundo grado. En muchos problemas de geometría, al multiplicar cruzado, les puede dar como resultado una ecuación cuadrática. Recordar que una ecuación cuadrática puede dar dos valores. Y yo en geometría siempre me voy a quedar con aquel valor de x que sea positivo. ¿Ya? Y acordarse que también cuando yo factorizo una ecuación, no son los valores que están acompañando a la x. Son esos mismos valores, pero con el signo cambiado. ¿Ya? ¿Ven que las matemáticas están todas unidas? Yo no me puedo olvidar. Y retomando lo que decía ahí su compañero, a ustedes no les dicen ocupe el teorema de Tales, ocupe el teorema de Pitágoras. No, les va a aparecer figuras mezcladas entre medio un triángulo, un cuadrado, y ustedes van, la geometría es como un rompecabezas. Tienen que ir uniendo las partes de a poquito, pasito a pasito, como dice la canción, y hasta que lleguen al pedacito que le están buscando. Su X puede ser este segmento de acá, su X puede ser este de acá, ¿ya? La pregunta después, ¿cuánto es X más X? ¿Y cuánto es 2X? ¿Cuánto es 3X? Y siempre volver a lo que se pregunta, ¿ya? Volver a la pregunta, porque les aseguro, miren aquí la alternativa E.
¿Qué dice la alternativa E? 6. Y ustedes cuando resolvieron, se quebraron la cabeza y llegaron a que X era 6, po. ¿O no? Sí, pues, llegaron. Y ahí está. Sí, también se piensa Si así. no hubieran pensado, si no recapacitan y no vuelven a la pregunta, Correcto. marcan esa. Pero esta era la correcta, po. Sumar ese pedacito más ese pedacito.